Gracias a Conindustria por la invitación. Yo el día de hoy les quiero hablar de las perspectivas petroleras de Venezuela, no solo con un horizonte de un año, porque en un año muy pocas cosas diferentes van a pasar, pero con un horizonte de un poco más largo, porque creo que hay una oportunidad muy importante para que haya un cambio tremendo en la industria petrolera venezolana. Y esa es un poco la agenda de la presentación que les tengo. Primero, hablarles de la oportunidad histórica. Ya hemos perdido varias, pero una nueva oportunidad histórica que tenemos con la industria petrolera venezolana, pero las grandes limitaciones para que se materialice esa oportunidad histórica por los graves problemas que está atravesando la industria petrolera nacional y brevemente unos escenarios posteriores al año 2012, ¿no? Entonces, primero vamos a hablarles de lo que es esta oportunidad realmente inusual que se le presenta al país, ¿no? En primer lugar, hemos tenido un periodo de precios muy altos en los últimos años. De hecho, este año, lo que va del año 2011, es el año con precios reales más altos de la historia de la cesta venezolana, que ha estado en promedio alrededor de $100 el barril. Eso es por encima del promedio que hubo en el año 2008, a pesar de que el año 2008 llegó al pico de 130, también una caída muy grande a $30 al final del año, y en promedio el año 2008 fue menor a lo que hemos tenido este año, ¿no? Más allá de eso, y es importante entender que el promedio de este año ha sido muy por encima, muy superior del año 2010 y el del año 2009, ¿no? A pesar de los nubarrones que se ven en la economía mundial y de la grande volatilidad que uno presencia en los mercados internacionales, la mayoría de los analistas siguen prediciendo que el precio del petróleo en los próximos años va a estar a niveles iguales a los que hemos tenido recientemente o inclusive en algunos casos superiores. La mayoría de las bancas de inversión ponen precios significativamente superiores en los últimos años y la Agencia Internacional de Energía predice un precio de entre 103 y 105 en los próximos 4 o 5 años, el Departamento de Energía de Estados Unidos entre 101 y 107. En fin, hay una perspectiva en general, salvo por un pequeño bache que pueda ocurrir por la crisis europea en precios relativamente altos, ¿no? Ahora, es muy importante poner una nota de cautela. Este gráfico que ven aquí es la línea punteada, es lo que en reuniones de expertos del Banco Mundial se predijo sobre el precio del petróleo, y la línea continua azul es lo que pasó en la realidad. Como verán, los economistas somos famosos por no ser tan buenos prediciendo el futuro, sino más bien el pasado. Bueno, los economistas petroleros son particularmente, somos particularmente malos en predecir el futuro, ¿no? Y eso nos da una nota de cautela importante, porque la historia una y otra vez nos indica que las proyecciones del precio del petróleo no han sido necesariamente las que esperábamos, ¿no? Dicho esto, es importante entender que Venezuela seguirá siendo petrolero mientras el mundo lo demande. No hay escapatoria, digamos. Venezuela tiene reservas oficiales en este momento de 297.000 millones de barriles de crudo. Se espera que suban inclusive un poquito más. Y para ponerles una cifra todavía más impresionante, el US Geological Survey, que es la agencia del gobierno americano que estima este tipo de cosas, dice que eventualmente, esto no son reservas probadas, sino que eventualmente se van a poder recuperar 510.000 millones de barriles de la faja del Orinoco, usando una tasa de recuperación del 45%. Muchos expertos geólogos han cuestionado la cifra del gobierno de 297.000 millones porque usa una tasa de recobro. Ustedes saben que el petróleo que está allá abajo no todo se puede extraer a la superficie. De hecho, el extrapesado que está en la faja es particularmente baja la tasa de recuperación del petróleo que está allá abajo. Hasta ahora lo que se ha logrado en la faja del Orinoco es una tasa de recobro de alrededor del 10%. Es decir, que solo el 10% de lo que está allá abajo lo logramos extraer. El gobierno está usando, a pesar de que hizo una auditoría de reservas con una firma muy seria, independiente, para estimar el petróleo que está allá abajo, está usando una tasa de recobro de 20%, que es el doble de la que realmente hemos logrado.
Eventualmente se puede llegar a 20%, pero eso va a requerir inversiones mucho más grandes y tecnología, etcétera. Entonces es más conservador usar una cifra del 10%. Si usamos la cifra del 10%, Venezuela tendría unas reservas de 190.000 millones de barriles. Igual unas reservas infinitas para propósitos del siglo XX venezolano, y muy probablemente nos indican que nosotros nos vamos a quedar con el petróleo allá abajo antes de que surjan otras energías alternativas. Para ponerles en perspectiva las reservas de Venezuela, fíjense esta gráfica. Las reservas del mundo son 1.464.000 millones de barriles. Las de América son alrededor de 400, las de Venezuela son 300. Eso significa que Venezuela tiene más de 200 veces las reservas de Colombia, que es un país que ahora es la envidia, con una inversión petrolera muy significativa y un incremento de producción de 600.000 a 1.1 millones de barriles. Yo acabo de estar en Bogotá y ellos me decían que nos esperan superar nuestra producción en los próximos 5 años, a pesar de que tienen 200 veces menos reservas que nosotros. Brasil, 23 veces, las reservas de Venezuela 23 veces más grandes que las de Brasil, 4 veces más grandes que las de Rusia, 2 veces más grandes que las de Irán e Irak, 70% más grandes que las de Canadá, incluyendo en Canadá las arenas bituminosas, que son algo parecido a la faja de petróleo extrapesado, 12% más grandes de las de Arabia Saudita. Y nosotros tenemos de las reservas de Sudamérica el 92% de las reservas. O sea, todo el resto de Sudamérica tiene el 8% de las reservas totales de la región. Tenemos el 90% de las reservas de toda Latinoamérica, incluyendo a México, el 75% de las reservas del hemisferio occidental, o sea, de toda América, el 26% de las reservas de la OPEP y el 20% de las reservas del mundo. Esto es, obviamente, usando la cifra relativamente alta del gobierno, pero les insisto en que el orden de magnitud sigue siendo gigantesco hasta una versión muy conservadora de 190.000 millones de barriles. Tan es así que las reservas, esa barra que ven la más alta de todas allí, y ese salto que ven en la otra gráfica, en la gráfica de líneas, en la segunda línea, les indica que Sudamérica se ha transformado hoy en el sitio con más reservas del mundo en términos de, comparado con la tasa de producción. Es decir, que hay casi 100 años de reservas con la producción actual de Sudamérica, todas ellas concentradas en Venezuela, como les dije, mientras que en el Medio Oriente, por las tasas de producción más altas que ellos tienen, es menor la perspectiva de años de producción. Para ponerles otra manera de ver este mismo asunto, Venezuela tiene una tasa de extracción de sus reservas de apenas 0.4% de sus reservas por año, ¿no? Eso implicaría que si en cambio nosotros tuviéramos las tasas que tiene Irán, que es un país con una industria petrolera tremendamente ineficiente, Venezuela a esa misma tasa de extracción debería estar produciendo 7.5 millones de barriles diarios en vez de los 2.7 que produce hoy. Si tuviéramos la misma tasa de extracción de Arabia Saudita, estaríamos produciendo 9.5 millones de barriles. Y si tuviéramos la de Rusia, estaríamos produciendo mucho más. Entonces, además de eso, esto no es solo que tenemos una base de recursos absolutamente excepcional. Por cierto, quería aclarar una cosa. No se ha descubierto ningún petróleo nuevo en la faja del Orinoco en los últimos 40 años. Ese petróleo se sabía que estaba allí. Las razones por las que hoy en día podemos incorporar esto a nuestras reservas probadas son 2 razones fundamentalmente. Primero, precios. A los precios que había en la década de los 90, esto era absolutamente inviable económicamente, o no absolutamente inviable porque algo se estaba invirtiendo, pero era relativamente modesto lo que se podía hacer. Segundo, el hecho de que la tecnología de mejoramiento de crudos y de extracción de este tipo de crudos ha mejorado sensiblemente. Y la tercera, que tiene relación con la segunda, es que el éxito de los proyectos de la apertura petrolera en la faja del Orinoco, que permitió demostrar que allí se podían extraer 600.000 barriles diarios de producción y mejorarlo. Entonces, dicho esto, hay un grandísimo interés de las empresas internacionales por seguir explotando la faja del Orinoco. Y de hecho, como ustedes bien saben, el gobierno nacional ha firmado 6 contratos. Uno se confunde a veces por la cantidad de anuncios que hay de cosas que no necesariamente ni se van a concretar, ni nadie espera que se vayan a concretar, pero a esto les puedo decir que estos 6 proyectos sí
si bien hay grandes obstáculos para que se realicen, sí son inversionistas que realmente tienen interés y que si se dan las condiciones van a invertir en Venezuela. Y ahí los tienen ustedes, está con Eni, otro consorcio de Repsol, otro dirigido por Chevron, un consorcio ruso, y los chinos, y el más pequeño de todos los proyectos es el de Petrovietnam. Para ponerles un ejemplo del proyecto, de los proyectos del proyecto Carabobo, la idea sería extraer alrededor de 200.000, 240.000 barriles diarios de petróleo, llevarlos a un mejorador y pasar ese petróleo que sale de la faja a 8 grados API, que es un petróleo invendible, a un nivel de más de 30 grados API, que es un petróleo muy atractivo para vender. Pero además, ese petróleo a su vez se podría volver a mezclar, ese petróleo de alta calidad de 31 grados API, con otra vez petróleo de 8 grados API y se obtendría un petróleo, con otros 200.000 barriles, se obtendrían 400.000 barriles de 20 grados API. En otras palabras, estamos hablando de que en estos proyectos se pueden producir entre 200.000 barriles de primera calidad, de 31 grados, bueno, no digamos de primera, pero para el estándar venezolano de primera, en Arabia Saudita les parecería un petróleo cualquiera, o el doble de producción, de una calidad inferior de alrededor de 20 grados, ¿no? Son inversiones gigantescas en cada uno de estos proyectos de entre 12 y 17 mil millones de dólares, dependiendo un poco de algunos de los detalles. Ahora, en realidad, ¿qué ha pasado? La producción temprana, que es la producción en la primera fase, antes de construir los mejoradores que llevan la calidad del crudo hacia arriba, lo que se va a hacer es mezclar petróleo extrapesado con petróleo más liviano. Esa etapa ya debía haber comenzado en buena parte de los proyectos, no ha comenzado. El gobierno ha hecho anuncios de que va a comenzar este año, muy difícilmente lo hará, inclusive yo creo que es difícil que comience el año que viene. Y en principio se tiene pensado, por problemas de retraso en la infraestructura necesaria para extraer este crudo, se tiene pensado sacar 50.000 barriles de crudo en camiones, que son unos camiones gigantescos parecidos a los que cargan gasolina, pero mucho más grandes y que tienen un impacto tremendo en las carreteras, etcétera. No es una cosa muy recomendable en el mediano plazo, además de muy costosa. Pero, sin embargo, ya en varios proyectos se han hecho los planes de producción preliminares. Otro obstáculo es que en esta primera etapa, antes de que se construyan los mejoradores, que van a tardar años, por lo menos 5 años en construirse o más, solamente tenemos 250.000 barriles de crudo más liviano para mezclar con el extrapesado. Entonces eso nos hace relativamente difícil que se cumplan las metas que el gobierno tiene planteado. Hoy en día las condiciones fiscales son un obstáculo, no son atractivas, en particular por la última versión de la contribución especial a los precios extraordinarios y exorbitantes, como se llama, que por cierto es muy cómico que el gobierno diga que los precios son exorbitantes, ¿no? Porque el gobierno está tratando de decir que son precios justos en la OPEP, pero bueno, aquí los llamamos exorbitantes. El hecho es que el gobierno ha anunciado de palabra que no se les va a cobrar este impuesto a las nuevas inversiones hasta que recuperen la inversión, pero todavía no se ha cambiado la ley para reflejar eso y obviamente esto genera mucha incertidumbre y preocupación. Las empresas estarían totalmente dispuestas a invertir si se flexibilizan las condiciones fiscales y queda claro cómo es que se va a construir la infraestructura que PDVSA tiene que construir y cómo es que PDVSA va a financiar el 60% que es su parte en esos proyectos. Hoy en día, inversión realmente que se esté haciendo en la faja importante, solo en el proyecto Petromonagas, que es el antiguo Cerro Negro, se está invirtiendo en expansión de producción y en inversión en nuevos pozos. De resto, la producción en la faja está estancada, de hecho está muy por debajo del potencial que llegó a tener hace unos años. Otro obstáculo tremendo que tenemos es la credibilidad. Venezuela, en una encuesta entre ejecutivos petroleros que se hizo en el mundo entero, quedó como la peor jurisdicción para invertir en petróleo, 136 de 136 jurisdicciones investigadas. Fíjense, por ejemplo, Colombia está en el ranking 48, o Brasil en nuestra región en el ranking 66. Y además de ese obstáculo propio de la faja, tenemos los obstáculos de la situación muy delicada en que se encuentra Petróleos de Venezuela y la industria petrolera nacional en general. En primer lugar, vemos que tenemos a pesar de todo ese gigantesco potencial y ese incremento de reservas brutal, lo que tenemos es una declinación en la producción durante toda la última década. De hecho, del año 97 para acá, Venezuela tiene una tendencia declinante en su producción.
Y en la otra, otra gráfica que pueden ver, la otra línea, que es la línea azul, es el número de taladros, que como vamos a ver, es la única referencia que tenemos cierta de cuánto es la verdadera inversión en exploración y producción en Venezuela, porque es una cifra que se obtiene de manera independiente a PDVSA, y eso nos indica que los niveles, el número de taladros hoy en día activos es 67 taladros en petróleo, y otros 15 más en gas, pero gas no es relevante en términos del punto que quiero hacer. Y en la época en que estábamos subiendo producción teníamos alrededor de 120 taladros. Para mantener producción tendríamos que tener por lo menos 80 y pico taladros, 90 taladros. O sea que la inversión es la razón más contundente para que la producción esté cayendo en Venezuela, es simplemente que la inversión no es suficiente. Más preocupante aún es que no solo la producción en Venezuela está cayendo, sino que las exportaciones de petróleo están cayendo. Porque no solamente el consumo interno se ha incrementado en los últimos años, porque regalamos la gasolina, entre otras cosas, y en segundo lugar estamos importando petróleo refinado para alrededor de 100.000 barriles, un poco más, para cubrir las deficiencias de nuestro parque refinador, que está en muy mal estado y muy por debajo de su capacidad. Entonces, como pueden ver, es alarmante la caída en las exportaciones totales. Otra manera de ver la tendencia preocupante es el tema de que la deuda de PDVSA está creciendo de manera explosiva. Era 3.000 millones de dólares en el año 2006, hoy está en 30.000 millones de dólares, o sea, se ha multiplicado por 10. Eso no cuenta la deuda con proveedores, que es entre 5 y 10.000 millones de dólares adicionales, y los pagos que vamos a tener que hacer, aunque esos son a la República, pero PDVSA finalmente va a tener que hacerlo por las expropiaciones de Conoco y Exxon, que puede estar ese arbitraje internacional saliendo entre 10 y 15.000 millones de dólares más. Sumemos todo eso y PDVSA puede tener 50.000 millones de dólares de deuda. Eso todavía es algo manejable comparado con algunas otras empresas petroleras, como por ejemplo Petrobras, pero la tendencia obviamente es absolutamente inaceptable, porque por otro lado, como ven en la curva roja, la inversión en exploración y producción está cayendo. De manera que nos estamos endeudando para financiar al gobierno, no para financiar la inversión en producción o para financiar los programas sociales de PDVSA o cosas que no son las que hay que hacer. Además de que producimos menos y exportamos menos, estamos regalando un tercio de nuestra producción total. Por supuesto, está primero los regalos que hacemos a nuestros países amigos, Cuba 110.000 barriles, Petrocaribe entre 50 y 60 que regalamos, porque la otra parte, la otra mitad sí se las vendemos. Digo regalamos porque son créditos a 20 años al 1% de interés y en la práctica no nos pagan además. Y Petroamérica, que es otra pequeña cantidad. Con China estamos exportando entre 150 y 200.000 barriles y debemos exportar 400.000 barriles en los próximos años de acuerdo con el préstamo acordado con los chinos. Y eso no se lo estamos regalando a los chinos porque ellos nos dieron el dinero antes, lo que estamos es repagándole un crédito, pero este es dinero que no se recibe, por lo tanto, el flujo de caja. Y en el mercado interno estamos literalmente regalando por debajo inclusive del costo de producción. Para darle una idea, en el mercado interno se vende un barril de petróleo alrededor de $5. Como les dije, la cesta venezolana está 100, pero procesar y refinar y transportar esa gasolina lleva hasta 120. O sea que algo que nos cuesta, que podríamos vender a 120, que el costo de oportunidad es 120, un barril de gasolina que se podría vender a 120 lo vendemos a 5. Entonces, eso nos da una idea de los problemas graves en que está la industria petrolera. Además, otros aspectos. Tenemos hoy en día casi 100.000 empleados en la industria en PDVSA. Antes del paro eran 40.000, después del paro 20.000. Venezuela además produce menos petróleo. Se cree que la producción actual de Venezuela se podría hacer perfectamente con menos de 20.000 empleados, o sea que tenemos 5 empleados de más, 5 por cada uno. Y además hay 14.000 contratados también. O sea que esto nos da una idea de que la empresa petrolera no es cada vez menos eficiente. Ya les hablé de los arbitrajes, la expropiación de empresas de servicios ha sido terrible para la industria petrolera nacional y es algo que nos vamos a tardar años en recuperar. Ha habido algunas otras noticias positivas como el éxito de exploración de gas costa afuera que son menos relevantes y bueno, tenemos el problema del mercado interno. Quería ir entonces finalmente a, bueno, déjenme mencionarles aquí un par de cosas. Entonces que la producción de PDVSA sigue disminuyendo
la capacidad de inversión de PDVSA es muy limitada y va a ser muy limitada en este año electoral por razones obvias. El 65% del petróleo solamente es el que se está cobrando y PDVSA y el Estado venezolano necesitan hoy en día una cesta venezolana de más de $90 para evitar tener dificultades muy significativas fiscales. La deuda se ha incrementado exponencialmente en periodo de boom, lo cual es muy peligroso. Somos cada vez más dependientes del precio del petróleo y si bien tenemos la oportunidad para revertir todo esto, hay obstáculos importantes. Los riesgos fundamentales que tiene Venezuela no son los riesgos que tiene el resto del mundo, que son riesgos de exploración, riesgos de perforación a profundidades muy grandes, son riesgos debajo de la superficie, nuestros riesgos son riesgos arriba de la superficie. Escenario. Primero, un escenario en que no cambia nada, el status quo, se dilatan los proyectos, se siguen dilatando, solo se concreta quizás un proyecto de la faja, posiblemente con los chinos, que son los que más pueden defender sus derechos de propiedad en Venezuela. La producción en Venezuela sigue declinando, pero empieza a incrementarse. Esto es una cosa que algunos de mis colegas que son más escépticos creen que no va a ocurrir. Yo sí creo que inclusive en el peor escenario la producción va a subir y si pensamos en escenarios de precios altos, tenemos una situación relativamente holgada fiscalmente, potencialmente, por supuesto con una serie de problemas que ya les mencioné. Una inversión relativamente modesta con lo que podría ser. Podría este escenario ser muy malo si en cambio en vez de los precios mantenerse, caen los precios. Después tenemos un escenario que sería espectacular, pero que yo no le asigno mucha probabilidad, pero que creo que es bueno que lo tengan en mente para que vean lo que podría cambiar este país de la noche a la mañana con un cambio de políticas y de políticos. Que es si ocurriera un cambio de política y obtuviéramos cierto nivel de estabilidad, de gobernabilidad, de credibilidad en las políticas públicas y se mantuvieran los precios altos, se podrían concretar la mayoría de los proyectos de la faja y se podría elevar la producción de Venezuela en 6 o 7 años a 4.5 millones de barriles, con inversiones anuales de $20.000 millones, que sería la inversión más grande en ningún sector de América Latina, por encima inclusive de lo que está ocurriendo en Brasil con Petrobras, ¿no? Eso produciría un grandísimo auge económico y vía tanto inversiones como un aumento brutal en los ingresos fiscales. Y lo que plantearía ese escenario es problemas con manejos macroeconómicos del auge. Ya sabemos que en auge que hemos sido muy malos. Somos el país que peor ha manejado sus auges macroeconómicos entre los países petroleros del mundo. Finalmente, el último escenario que veo lamentablemente más probable que el segundo es el de que hay cambio de políticas, pero con grandes dificultades en términos de gobernabilidad, sin garantía de estabilidad política y si ocurre una pequeña caída de los precios que haga que estos proyectos de la faja no sean tan atractivos como hoy en día lo son. En este escenario se podría de todas maneras subir la producción hasta 3.5 millones de barriles y la inversión sería de todas maneras relativamente considerable, ¿no? Entonces, la situación económica es positiva, pero con dificultades importantes. ¿Qué implicaciones tiene lo que les dije en este momento para el panel que verán más adelante sobre política? En primer lugar, que si los precios se mantienen altos, a pesar de todas las situaciones negativas que hemos hablado y que presentó Efraín Velázquez, el año que viene el gobierno tiene un potencial de incrementar el gasto público muy grande y de llevar a que vaya un incremento en el consumo importante que va a ser electoralmente al gobierno muy fuerte, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es que el año 2013 va a ser muy complicado, porque una vez que la olla esté raspada y el año 2013 todavía no va a haberse incrementado la producción petrolera, el año 2013 es un año de retos tremendos de financiamiento para el gobierno entrante o el propio gobierno si sigue estando el presidente Chávez. Ahora, yo creo que en el lado optimista, contrario a lo que muchos colegas creen, hay un horizonte en que podríamos tener a partir del año 2014 un escenario relativamente holgado y que permitiera construir gobernabilidad democrática en el país en base a un gobierno exitoso en la aplicación de políticas públicas
y no tener que hacer lo que mucha gente se teme, que es que ocurra un ajuste macroeconómico demasiado fuerte, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto, depende de una incertidumbre muy grande que ya les dije, que es el tema de los precios del petróleo, que ahorita nadie ve que caigan, pero en el pasado varias veces nos ha ocurrido que nos hemos equivocado con ese tema. Pero lo que quería darles la nota optimista de que este país, más allá de que no podemos vivir de la industria petrolera y no podemos depender de la industria petrolera, tiene un potencial tremendo de cambiar su situación de manera drástica con relativa rapidez. Muchas gracias.